En primer lugar, creo que tenemos que diferenciar los tipos de impactos naturales. También hay una diferenciación de los impactos de los desastres extensivos, del impacto de los desastres intensivos. Existen desastres intensivos que son transversales, como por ejemplo lo que pasó en el centro de la ciudad de Copiapó, en donde el grado de afectación llegó sin distinción. Sin embargo, en general y particularmente en los que son los desastres recurrentes, hay poblaciones que están en mayor grado de exposición y por lo tanto son mayormente afectadas, por una parte. Por otra parte, existen también grupos que de alguna manera son más vulnerables a los desastres naturales. Estos son, por ejemplo, la situación de los niños, que al ocurrir un desastre natural pierden absolutamente su normalidad y que lamentablemente el sistema todavía no ha logrado ajustar los mecanismos de respuesta, de manera que, además de que se altera la normalidad, cuesta mucho retomarla, porque, por ejemplo, las escuelas son todavía usadas en algunos lugares como albergues y, en fin, los mismos profesores están afectados, por lo tanto no están en condiciones inmediatas de recurrir y no existen los mecanismos diseñados para poder retomar de manera urgente ciertas situaciones de normalidad que pudieran hacer que los niños no tuvieran que recibir estos impactos que son perdurables y que van acrecentándose incluso después de ocurrir un desastre. Por otra parte, también las mujeres son mayormente afectadas. Existen jefas de familia que no solamente pierden todo, sino que además tienen mayores dificultades una vez que ocurrió el desastre y también es más problemático una vez que se instalan, por ejemplo, los campamentos de emergencia, en donde también las mujeres están expuestas a otros tipos de riesgo. En general, yo mencionaría como mayormente afectada en términos de grupo a mujeres, niños y, por supuesto, a personas con necesidades especiales. Las personas que tienen movilidad reducida, las personas que tienen enfermedades complejas, que están en situación de postración, también son mayormente afectadas respecto a la situación de un desastre. Existen, por lo tanto, grupos que están en una situación más negativa respecto a otros grupos y, por supuesto, existen también variables que tienen que ver con las condicionantes sociales y económicas que hacen que los grupos que están en situación de mayor pobreza están más expuestos a la ocurrencia de desastre y también en mayor desamparo una vez ocurrido el desastre. Por lo tanto, efectivamente existe una relación entre pobreza y desastre. Tal es así que en la encuesta Visión de Primera Línea que nosotros implementamos alrededor del mundo y que se aplica en comunidades altamente vulnerables, hemos encontrado que la percepción de las comunidades en primera línea es que existen amenazas que no son del ámbito de los desastres naturales, pero que están asociados. Y esto tiene que ver con que muchas veces algunos desastres ocurren en áreas en donde el desarrollo no ha llegado, donde este no desarrollo también está asociado a la ocurrencia de desastres, porque muchos desastres también tienen una construcción social. O sea, cada vez más estamos hablando
de que en el ámbito de los desastres naturales tenemos que poner atención en cómo nosotros vamos generando también algunas nuevas amenazas que tienen que ver con los estilos de desarrollo que estamos implementando. Bueno, el territorio e identidad son variables que juegan un rol antes, durante y después. Hay territorios las identidades se conforman por la identificación de clase, de etnia, de cultura, etc. Y esto conforma que hay ideas colectivas de cómo utilizar el territorio. Esto es pero una vez que ocurre un desastre también, esta identidad puede llegar a dar un nivel de cohesión al grupo, y esto le permite una salida distinta a una situación de emergencia y postdesastre. Asimismo, en el ámbito de la recuperación, que tiene que ver con el tener más claro cuáles son las ideas de apropiación del espacio que tiene un determinado colectivo. Por lo tanto, existen diferencias sustanciales en un grupo que tiene un grado de identificación colectiva y que construye y que ya está apropiado de una identidad, en cómo se enfrenta en un ámbito de negociaciones en los procesos, por una parte, en primer término, respecto de cómo operar en emergencia, y segundo, de cómo enfrentar ámbitos de negociación una vez pasada la emergencia y entrado el proceso de recuperación. También tiene que ver de cómo los grupos conciben la utilización del espacio, y ciertamente, si estamos hablando de ya sistemas más complejos como ciudades, entonces, por supuesto, el territorio es una variable tremendamente importante, porque en la medida que existan sistemas de planificación adecuados, entonces también se estarán abordando de manera más equilibrada los procesos de recuperación post-desastre y, por cierto, los procesos de atención a emergencia. Más allá de las fases tradicionales identificadas del ciclo de gestión de riesgo, yo mencionaría un proceso que tiene que ver con el abordaje de las situaciones post-desastre, que tiene que ver con las capacidades que se van generando al interior de los colectivos, de los grupos sociales. Y nosotros como Red Global hemos trabajado nuestra iniciativa Acción en Primera Línea, que se puede ver en nuestra página web www.gndr.org, en donde nosotros planteamos que hay una especie de espiral que va creciendo y que tiene que ver en cómo las fases de trabajo, en la medida que sean colectivas, tienen tres etapas. La primera, que tiene que ver con acciones que se implementan para enfrentar la emergencia o los procesos de recuperación, y luego de esas acciones la necesidad de que el colectivo vuelva, se junte y reflexione acerca de qué es lo que ha desarrollado y hasta qué punto ha llegado y los requerimientos que surgen de este proceso. Una vez reflexionado, entonces surge de ahí, de ese mismo proceso, una nueva variable que es el aprendizaje. Hay un aprendizaje colectivo. Y en ese aprendizaje colectivo, por lo tanto, vuelven a identificarse nuevas acciones. Y entonces así, en esta espiral que va de acción, reflexión, aprendizaje, los grupos van incorporando aliados en el proceso, con los que van negociando mejorar las condiciones de vida y los grados de exposición que generaron un determinado desastre. Y con ello significa que poco a poco también al interior del grupo se va generando un proceso de fortalecimiento organizativo que pasa luego a un proceso de empoderamiento y luego en un tercer nivel ya claramente una generación de capacidades de incidencia y de trabajo en alianzas. A pesar de que no soy psicóloga, me atrevería a identificar algunos ámbitos que me parecen clave en el tratamiento psicosocial post-desastre.
El primero es definitivamente la contención psicológica. Inmediatamente después ha ocurrido un desastre, sin mayores expectativas más que aliviar el dolor de las personas que lo están sufriendo. Pero una vez pasadas las primeras horas y cuando ya la persona puede recuperar ciertas capacidades de automanejo, por decirlo de alguna manera, ciertamente el trabajo psicosocial puede hacer mucho en el ámbito de cómo abordar los procesos posteriores que van a requerir de personas que estén paradas, identificando cuáles son sus requerimientos, identificándose también con las necesidades del otro que está enfrente y que sufrió el mismo desastre. Pienso que en el ámbito psicológico también se puede incidir respecto de la identificación de aquellos otros, porque existen dos maneras de salir de una situación de emergencia. La primera es la manera individual, pero también la otra es cómo generar un colectivo de manera que haya mayor fuerza una vez que puedan reunirse y poder identificar qué acciones se pueden desarrollar en conjunto. No se puede separar totalmente el trabajo psicosocial con lo que tiene que ver con la generación de una identidad de grupo en los espacios de personas que están sufriendo una situación post-desastre. Bueno, en nuestra encuesta Visión de Primera Línea desde el año 2010, en la primera vez que fue aplicada en Chile, existía la percepción de algunos grupos especialmente de ausencia de espacios de participación. Se reclamaba de que no habían sido considerados en ningún momento ni consultados siquiera una vez habían sucedido desastres y habían estado involucrados. Entonces, un tema crucial es la participación y la participación transversal. Esto significa que nadie quede fuera. Se requiere la concurrencia de toda la comunidad y la participación de los niños, las niñas, las mujeres y en general todos quienes representen los grupos sociales que han sido afectados. Es una demanda que viene desde las comunidades, pero que también a nosotros nos parece que es un ámbito clave para abordar las tareas que se dan una vez ocurrido un desastre, en donde la propia población es la que más sabe sobre cuáles son las alternativas las potencialidades que tienen. Tenemos que dejar de mirar a la población como víctimas de un desastre. Ellos tienen potencialidades, conocen su territorio, conocen su comunidad y nosotros tenemos que promover que ellos sean los primeros en participar cuando se busquen alternativas y soluciones y tratamientos a las situaciones de emergencia y recuperación post-desastre.